Buenos días, bendiciones nuevamente aquí en un domingo súper especial para aprender de la palabra, para saber de ella y sobre todo para estar juntos. Y quiero decirles que para nosotros es una bendición conectarnos a través de las redes sociales con ustedes para que la palabra pueda llegar cada vez a más personas. Cada vez que usted comparte este video, cada vez que usted le da me gusta, cada vez que usted comenta, pues de alguna manera está haciendo que lo que Dios quiere hablar a su vida también lo hable a muchas otras. Pero también me bendice mucho saber que a esta misma hora estamos reunidos allí en el Salón Comunal del Barrio Ramajal y es para nosotros también una bendición ya poder estar juntos adorando a nuestro Señor. Bueno, hoy quiero enseñar, más bien seguir enseñando acerca de toda esa travesía maravillosa por la que pasó el pueblo de Israel y ahora, el día de hoy, después de que salieron de Egipto. He querido llamar este mensaje "Deja de quejarte y disfruta de la gloria de Dios". He tomado un texto que está allí en Éxodo capítulo 15 y voy a leer a partir del versículo 21. Si usted quiere, por favor, acompáñeme en esta lectura o que su atención esté puesta en mis palabras para que pueda tomar el hilo de esta enseñanza. Dice la palabra: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, estos son los versículos finales del capítulo 15 y que definitivamente introducen al pueblo de Israel por el desierto. Ya el pueblo ha sido liberado de la esclavitud, de la servidumbre, ha experimentado las maravillas grandes, las obras grandes del Señor. Porque imagínese usted ser librado no solamente de la esclavitud, sino de la muerte, pasando el mar Rojo en seco. Muchas cosas ya en poco tiempo había visto el pueblo de Israel, de las maravillas, de las glorias y del poder con el que Dios actuaba. Entonces inicia su camino hacia la tierra prometida, pero antes de llegar a ellas estaba el camino por el desierto. Y quiero contarles que pasaron por 7 desiertos. Quizás esta sea otra enseñanza que podamos dar en otro momento. ¿Qué pasó en esos 7 desiertos? Camino largo, camino duro, camino difícil, como todo lo que requiere, como todo lo que al final tendrá como consecuencia la bendición. Nada es fácil, nada es sencillo, porque Dios quiere hacer varias cosas con nosotros. Y lo primero que quiere hacer Dios contigo es probar tu fe. Claro, porque quejarse es un acto de incredulidad. Y Dios quiere que empieces tú a vivir en la idea de que todo lo que está pasando tiene que ver con un propósito para Dios. Ojo, si tú estás amando a Dios, si tú estás cerca de Dios, las cosas obran para bien para los que le aman. Sorprende enormemente que después de la experiencia de salir de Egipto y este canto triunfal que hay en el capítulo anterior de Moisés y de Miriam, encontremos una reacción como esta. Mire, es impresionante que el pueblo murmure contra Moisés diciendo: bueno, ¿qué vamos a beber?
Entonces digamos que contrasta de una manera muy poderosa con la confianza que se expresa en ese canto de Moisés, y lo dice allí en el capítulo 14 y en el versículo 31 dice: viendo Israel la mano fuerte del Señor, que el Señor había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces imagínense, acaban de decir esto, de que temieron a Jehová el Señor, de que creyeron a Dios, inclusive creyeron en Moisés como ese hombre que Dios había llamado para sacarlos de Israel. Y apenas se experimenta un poco la mano fuerte de Dios para probar su fe en esa situación crítica del Mar Rojo. Y yo creo que eso es una dificultad absoluta. Y Dios lo libra, ahora se quejan. Se rebelan contra Dios, se rebelan contra el líder, contra el pastor, porque pues es un pueblo definitivamente duro de cerviz. Es un contraste absolutamente grande. Y digamos que la sorpresa puede llegar a ser comprensible, porque pues la cosa no era fácil. Digamos que quedarse sin agua por el camino, en el desierto, agotados profundamente, con hambre, con cansancio y bueno, un montón de dificultades que yo me imagino que estaban sucediendo allí en medio del desierto. Pues uno podría preguntarse, bueno, ¿pueden tener razón? ¿Usted qué dice? ¿O no será que Dios pide demasiado al pueblo de Israel? Pero mi hermano, las dificultades que se presentan en el camino son pruebas. Pero el pueblo hace mal y nosotros hacemos mal cuando nos quejamos, cuando protestamos, porque de alguna manera lo que hacemos nosotros es manifestando nuestra falta de fe. Y quiero decirle puntualmente esto: acaban de ver la gloria de Dios con las plagas, acaban de ver la gloria de Dios cuando salen de Egipto con todas las riquezas de Egipto, acaban de ver la gloria de Dios pasando en seco el Mar Rojo. Y en este punto donde aparece una prueba, empiezan a manifestar su falta de fe. Cuando se quejan, manifiestan que no se fían de Dios, que no hay una confianza absoluta en Dios, ese Dios que les ha hecho libres y ese Dios que ahora les guía. Porque Dios es absolutamente lo que hace. Primero nos libera y después nos guía. Pero también Dios quiere que nosotros podamos ser conducidos por una mano que es dadivosa, que es de bendición, pero también con una mano fuerte. Porque pues es una mano que, aunque no vemos, es una mano que Dios extiende para beneficio de nosotros. Cuando nosotros protestamos, dando a entender que no estamos viendo las dificultades bajo el dominio de Dios, nosotros de pronto estamos pensando que la mano de Dios nos soltó, porque de pronto estamos pasando un momento crítico y quizás estamos gritando como Pedro cuando se hundió allí en el agua: Señor, sálvame. Y seguramente la mano poderosa de Dios nos salvará. Mire, Dios ha mostrado a través de tu historia, de mi historia, su poder de maneras diferentes. Y necesitamos creer, necesitamos entender que Él nos seguirá sosteniendo en medio de todo tipo de pruebas, en medio de todo tipo de dificultades. No aceptar la voluntad de Dios es no entender su providencia. Mire, ¿sabe? Él lo permite para que nosotros entendamos que así como Él permite la prueba, Él trae liberación en medio de la prueba. Porque dice la palabra que la prueba no está hecha para hacernos caer. La prueba está hecha para fortalecernos. Y la prueba no va a ser más grande que lo que usted y yo podamos resistir. El texto bíblico, digamos que nos da la clave en esta situación. El Señor puso a prueba, lo acabamos de leer. Y si usted quiere, subráyelo allí donde está ahí en el capítulo, en el pasaje que acabamos de leer. Puso a prueba a Israel ahí en el versículo 25. Probar tiene que ver con poner a prueba, examinar definitivamente en la práctica si lo que aprendimos realmente ha traspasado y se ha metido entre nuestros huesos. Es llevarnos a un límite para ver hasta dónde el esfuerzo es posible y
y que la persona probada es capaz justamente de entender que su fuerza no es suficiente y que necesita de la fuerza, de la providencia de Dios. Mire, se trata de una situación que no tiene solución afuera de la fe. Necesitas entender que la fe hace parte de tu devenir diario, de tu caminar diario. Ante la carencia de un apoyo natural, porque ya no hay fuerza, Dios pide una confianza incondicional. Cuando Dios nos prueba, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Nos está empujando de alguna manera. ¿Y sabe hacia dónde nos empuja? Hacia sus propios brazos. Es hermoso eso, ¿no? Y quiere que tú y yo nos abandonemos en su protección, que creamos que estamos en el hoyo de su mano, ante lo extremo de la dificultad que tú estés viviendo, en la que quizás tú ves que tu pie quizás está ya nadando en el aire. Solo quedan dos salidas: la confianza en Dios o que tú te desesperes. Y aquí la prueba tiene que ver con que tú aprendas a confiar en Dios. Deja de quejarte, confía en Dios. Las situaciones de pruebas grandes son oportunidades preciosas para dejar de lado esos apoyos falsos, esas confianzas finitas, y apoyarte en Dios. Pero digamos que es también grande el peligro cuando tú empiezas a renegar, ¿no? Porque te hundes en esa desesperación y esa falta de fe hace que tú te vuelvas hasta incrédulo, ¿no? Y empieces a hablar en contra de Dios y decir: mira, Dios me dejó solo, Dios no me escucha. Cuando seguramente Dios está preparando el camino para la victoria, preparando el camino para que puedas recibir algo mayor. Y para recibir eso algo mayor necesitas una fe mayor. Dios mismo, ahí en el versículo 26, da la solución. Dice: si de veras, ojo, si de veras escuchas la voz del Señor tu Dios, el camino del desierto en medio de las pruebas y dificultades será mucho más sencillo, pero necesitas escuchar la voz de Dios. Él es tu agarradero, por decirlo así. Él es de donde te puedes sostener. Es nuestra única garantía, y la garantía está en que tú creas la palabra. Dice: la palabra te hará verdaderamente libre. Se trata de permanecer y permanecer atentos a su voz, permanecer con los sentidos listos a confiar y a depender de Dios, depender de su palabra. Ella es la que nos guía. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino, allí en el Salmo 119. Él nos sostiene en medio de las pruebas, y es a través de su palabra que Dios mismo nos conduce, nos fortalece. Esa palabra como que iluminara nuestra fe, como que trae una luz especial, porque nos conforta, nos da esperanza. Y ¿sabe qué es lo que más lindo es? Es que enardece nuestro corazón, o sea, lo llena del fuego de Dios, y esa confianza, digamos, que va creciendo como el músculo cuando tú haces ejercicio. Ese es el primer punto: no te quejes, ten fe, ten fe. Segundo, mira cómo Dios provee en medio de la escasez. Entonces no te puedes quejar, porque Dios siempre trae provisión. ¿Sabes? El pecado del pueblo es casi siempre el mismo. Mire, bajo distintos aspectos, en diversas circunstancias, siempre lo que nos hace falta es fe. Y digamos que es lo que más se nota, definitivamente, ¿no? Y entonces aquí en la palabra se manifiesta que reniegan de la situación en que el Señor les ha colocado, lamentándose de no haber muerto. ¿En dónde? En Egipto. Ellos dicen ahí en Éxodo capítulo 16, y yo quiero que mire un momentico usted allí, en Éxodo 16 y en el versículo 3, lo que dice, porque esas palabras son muy comunes entre nosotros, inclusive, entre nosotros, porque dice la palabra así. Dice allí desde el 2: luego en el desierto la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamarles a Moisés y a Aarón, y les dijeron: hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto, al menos allá teníamos suficiente comida, toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. ¿Usted puede creer
que un pueblo que ha sido librado de la manera que ha sido librado. Aparte de eso, acaba de suceder otro milagro con el agua. Ahora empiezan otra vez a quejarse. Mire, han perdido de vista todo lo que Dios ha hecho, que es una aventura en la que Dios mismo los ha embarcado. Es una aventura en la que Dios mismo quiere serse protagonista. Mi hermano, le dicen a Moisés y a Aarón: vosotros nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre. Mi hermano, ese pecado es supremamente grave. Porque cuando Dios nos prueba, nos quiere bendecir y nos quiere mostrar su providencia amorosa. Pero entonces, cuando usted es obstinado, cuando usted es terco, cuando usted es rebelde, cuando usted endurece su corazón, usted se queja, usted está desconfiando de Dios. Y qué pena ser tan reiterativo, pero deje de quejarse. Dios tiene la provisión, Dios sabe lo que necesitas, Dios ha considerado darte en el momento indicado. Mire, si usted lee el Salmo 106, usted va a encontrar ahí un ejercicio muy importante de meditación sobre todo lo que pasó en Israel. Y digamos que él va a mostrar en el Salmo 106 cada pecado del pueblo. Este también puede ser otro estudio, ¿no? Dice: hemos pecado como nuestros padres. Nuestros padres en Egipto no comprendieron sus prodigios, no se acordaron de su inmenso amor, lo olvidaban. Nosotros somos un pueblo que olvida con facilidad. Se rebelaron contra el Altísimo, que es justamente lo que nosotros habitualmente hacemos cuando somos tercos, cuando somos obstinados y cuando nos quejamos delante de Dios. ¿Sabe? A Dios tentaban en la espera. No tenían esperanza. En medio de su espera lo único que hacían era quejarse. Olvidaban que Dios los salvaba una y otra vez. Porque Él fue el autor de todo lo que sucedió en Egipto y de lo que estaba empezando a suceder ¿en dónde? En el desierto. No tuvieron fe, no se fiaron de Dios, no comprendieron su sabiduría. Mi hermano, y a pesar de todo, Dios es condescendiente. No ha hecho eso contigo, conmigo sí. Él ha sido condescendiente en medio de mi queja y da a su pueblo una nueva prueba de su cuidado paternal. Es algo así como decir: mira, yo te tengo y te lo digo nuevamente, te tengo en el hoyo de mi mano, te estoy cuidando. Y a través de sus dones es Dios mismo quien se manifiesta. Mire, les dice: sabréis que es el Señor. Ahí en el versículo 6. Y en el versículo 7 dice: veréis la gloria del Señor. Dios entrega sus dones en favor de nosotros, porque Él quiere que tú y yo le conozcamos. Y si nosotros queremos conocer a Dios, lo podemos hacer a través de sus bendiciones o a través de las plagas, como le sucedió a Faraón. Entonces tenemos que entrar en comunión con Él, y esa comunión se da por fe. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, no quejarnos con Dios, agradecidos con Dios. Pero yo creo que nuestra peor tragedia es esa: nos quedamos en los dones de Dios sin reparar en lo que Él nos da. Sí, decimos: Él es poderoso, Él es maravilloso, Él nos da la provisión, pero no reparamos en lo que Él nos da. El amor que está detrás de cada una de sus acciones, de cada una de las cosas que Él viene haciendo con nosotros. Y mire que Moisés insiste una y otra vez: no van contra nosotros vuestras murmuraciones. Moisés, como un pastor bien especial, y a Aarón les dice: mire, lo que ustedes están haciendo no es contra mí, no es contra Aarón, sino contra Dios. Cuando usted se queja por el líder que tiene, cuando usted se queja por el pastor que tiene, cuando usted decide tomar decisiones frente a ello, usted no lo está haciendo pensando en él, usted lo está haciendo sin querer, lo está haciendo contra Dios. Contra Dios, así lo dice la palabra. Cada vez que nos quejamos de algo o de alguien, en el fondo nos estamos quejando de Dios mismo, porque quizás Dios nos está enseñando, Dios nos está puliendo a través de ese otro, y nosotros no lo entendemos así. Nos quejamos todo el tiempo, puesto que Él es el Señor de la historia y nos conduce con su poder y con su sabiduría. Tenemos que tener cuidado con las palabras de queja que salen de nuestros labios.
Él es el responsable de todo. Dios, ni una hoja se cae de un árbol si no es la voluntad de Dios. Así que todo sucede porque Él quiere. Ni un cabello de vuestra cabeza se cae sin el permiso de vuestro Padre Dios. Dice en Mateo capítulo 10 y versículo 29. Toda queja, toda queja que sale de tu boca siempre, implícita o explícitamente, es una queja contra Dios. Mi hermano, dice la palabra que este es el pan que el Señor os da por alimento. Independientemente cuál sea la explicación del maná, el texto que acabo de leer subraya justamente que se trata de ¿qué? De una intervención de Dios. Es Dios el que interviene en la historia de Israel para que ellos vean su providencia, vean cómo Dios mueve su brazo en favor de su pueblo. Se trate o no de algo que a usted le parezca especial o no, es un favor de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. Se trate o no de un milagro, porque no sé cómo lo vea usted, en el sentido estricto, Dios hace que el pueblo experimente una vez más la providencia de Dios. Yo personalmente he visto cómo en el área de la provisión Dios se ha vuelto fundamental en mi vida. Mire, cuando no lo he tenido, cuando no he tenido nada, Dios de manera providencial ha hecho llover maná del cielo. Y casi que podría yo decirlo literal, porque a mí me ha bajado el alimento desde arriba. Y después lo contaré en uno de mis testimonios. Seguramente sí, Dios no abandona a su pueblo. Y sobre todo si Él lo ha sacado al desierto para llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel. Tampoco quizás pretenda Dios que para que tú aprendas de fe te haga nadar en abundancia. No, Él va a cuidar de ti. Él quizás te haga pasar por escasez para que tú recurras a Dios y confíes en Él. Él nos da lo que necesitamos, sea cual sea el medio, y es siempre el don particular de Él. Y mire, vuelvo y lo repito, Él hará bajar del cielo lo que tú necesitas. La providencia de Dios se manifiesta en todo lo que tú recibes, en justo lo que necesitas. Porque mira, yo quiero que pienses en algo. Muchas veces has recibido cosas que probablemente no necesitas, pero no es cierto que tu corazón palpita de una manera distinta cuando tú recibes de parte de Dios algo que justamente es lo que necesitas, es la cifra exacta, es el pan exacto, es algo que uno no entiende. Dice, ni los que recogieron, estoy leyendo el texto allí en Éxodo capítulo 16, ni los que recogieron mucho tenían más, ni los que recogieron poco tenían menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para su sustento. Además era una orden. Dios les dijo, no recojan sino lo que necesiten para comer cada día. Mañana tendrán nuevamente. Y dice que recogieron hasta 2 kilos por persona o por familia. Eran justo lo que necesitaban. El jefe de la familia era el que recogía. Y les dijo, mire, y el día viernes, el día antes del día de reposo, recojan para los 2 días porque ese día no va a llover maná. Y así sucedió. Hermano, todos tenemos la misma misión. Todos recibimos los mismos dones. Todos son necesarios para el favor de los demás. Ese favor que es dado a través de un ministerio a cada una de las personas. Mire, mi hermano, no hay injusticia social en la presencia de Dios. Cuando alguien carece lo que realmente necesita, no es culpa de Dios, sino nuestra. ¿Sabe? Porque quizás alguien se ha apropiado del sustento. Dios para cada uno tiene nuestro sustento, pero seguramente hay personas que no piensan así. Y más bien recogen del sustento de este, del sustento de este, del sustento de este. Cuando nosotros entendamos la justicia de Dios, entenderemos la bendición para todos de una manera particular. Por otra parte, yo creo que la verdadera confianza de Dios y en la providencia de Dios tiene que ver es con la actitud de no acumular. Digamos que eso es particular ahí en el versículo 19, que nadie guarde para el día siguiente. Y yo quiero decirle algo. Cuando uno ora el Padre Nuestro, dice, Señor, danos el pan de cada día. Pero cuando tú amontonas,
de manera irracional solamente para alimentar tu ego, porque no estoy hablando de ahorrar, no estoy hablando de ir teniendo para un sueño de Dios, para cumplir un propósito en Dios, sino estoy hablando de amontonar para alimentar tu ego, pues obviamente eso es no fiarse del Señor, eso es desconfiar en lo que Dios puede darte cada día, ¿no es cierto? En el Evangelio la palabra es clara cuando dice: no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestirnos. Por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad, Él sabe, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Así que no os preocupéis del mañana. Eso está ahí en Mateo capítulo 6 y versículo 31 al 34. Mi hermano, pero aquí en Éxodo, en el versículo 20, pues obviamente dice que algunos guardaron para el día siguiente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo mismo que dice en Lucas capítulo 12, los tesoros corrompen. Mi hermano, eso cuando usted da en Dios, usted acumula en el cielo, pero Dios no quiere que usted acumule en la tierra para alimentar tu ego. Absolutamente no. Dice la palabra que los que guardaron vieron cómo en la mañana ese maná tenía gusanos. Y hedía además. Hedía. Y mire, particularmente cuando usted amontona, no son las riquezas las que hieden, eres tú el que hiedes. Porque se te nota el amor al dinero, se te nota dónde está tu corazón, se te nota la avaricia, se te nota la tacañez, se te nota un montón de cosas. Cuando tú, vuelvo y repito, empiezas a ser bendecido por Dios para que esa abundancia que Dios te da sea la bendición de muchos, ahí eso está perfecto. Y la bendición de muchos empieza por tu propia bendición. Así que no te dejes llenar el corazón de cosas extra. Entonces, segundo punto, por favor, no te quejes. Dios te va a dar provisión en el tiempo justo. Tercero, y voy llegando al final, tentar a Dios. No tientes a Dios, que tu queja no tiente a Dios. La historia vuelve y se repite. Hay dificultades siempre, así como hay nuevas misericordias en Dios cada mañana, también hay nuevas dificultades, nuevas quejas y nuevos pecados. Y en el pueblo de Israel sí que se veía. Mire, sabe que el pueblo quería llamar la atención, pero Dios, en medio de su atención, Él socorre a su pueblo, pero no te va a ahorrar la dificultad. Quiero repetir eso. Dios siempre te va a socorrer. Dios siempre va a extender tu mano para darte, pero nunca te va a ahorrar la dificultad. Dios nos hace permanecer en el desierto y nos permite que nos acosen nuevas pruebas. Porque pues imagínense, a la prueba del agua amarga, solución. El árbol cae sobre el agua y la vuelve dulce. Pero ahora viene, digamos que la prueba del hambre. Pero para la prueba del hambre Dios permite que caiga, ¿qué? Maná del cielo. Y ahora sucede la de la sed. Algo así que Dios quiere iluminarnos a nosotros es justamente cómo a veces nosotros suplicamos a Dios para que nos saque de la prueba. Y es probable que no sea la oración que nosotros tengamos que hacer. Porque pues Dios quiere que nosotros vivamos la prueba, pasemos la prueba. Entonces no podemos hacerlo así. Mire, frecuentemente Dios no va a querer sacarnos de la prueba. En su sabiduría, en su amor providente, Él sabe que es para nuestro bien. Si nos sostiene en ella, nos dará fuerza para no decaer. No vamos a ser dañados por la prueba, sino que vamos a salir de ella como victoriosos, purificados. Vamos a crecer en medio de ella. El pecado del pueblo consiste, y si tú lo ves ahí en el versículo 17, capítulo 17 y versículo 2, es tentar al Señor. ¿Sabe? Es algo así como querer obligarle a que dé pruebas, exigir su intervención como si eso fuera un derecho tuyo o mío. Es como obligar a Dios. Es un desafío que tú le haces a Dios cuando tú lo tientas. Es un obligarle a Él a decidirse como si Él tuviera que obedecerte a ti o a mí.
¿no es cierto? Tentar a Dios significa, en el fondo, endurecer el corazón y dudar de Dios. ¿Tú estás tentando a Dios de esa manera? En el versículo 7 dice, ¿está o no esta señal entre nosotros? Es bueno, ¿lo vas a hacer o no? ¿Será que tú le has dicho a Dios de esa manera? ¿Tú le has dicho, Señor, ¿lo vas a hacer o no? ¿Espero en ti o no? En el fondo, parece que aquí vuelve y se evidencia la falta de fe. Dicen, nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed. ¿Ah? ¿Usted puede creer después de todo lo que ha hecho Dios que sigamos hablando de esa manera delante de Dios? Sin embargo, yo creo que Dios demuestra su providencia y Él no conoce límites. Los límites los pones tú, los límites están en tu mente, los límites están en no creer y tener esperanza en lo que Dios puede hacer. Y yo creo que a mayor dificultad, mayor respuesta de Dios. Para Él no hay nada imposible, decía Lucas ahí en el capítulo 1 y en el versículo 37. Entonces, yo creo que la pregunta que yo te haría en este momento es, ¿está o no Dios contigo? Y si está, ¿por qué te quejas? Y ahora, ¿por qué tientas a Dios? ¿Quién eres tú? ¿Es Dios bombero para que estés siempre apagando tus fuegos? ¿O por el contrario es Dios proveedor? ¿Es Dios que siempre está pendiente de tu necesidad y Él es quien responde? Él no te ha demostrado con razones y con hechos el testimonio de sus obras, y además son aquellas que Él solamente puede hacer, porque no las puede hacer ningún hombre, pero Dios sí que mueve las situaciones y las circunstancias. Y por eso este mensaje termina cuando yo empiezo a hablar de la victoria que es del Señor. Mi hermano, además del hambre, de la sed, el pueblo empieza a sufrir un ataque, y es el ataque de los amalecitas. Y es otra ocasión para pensar en el cuidado amoroso de Dios. Mi hermano, porque en el medio del desierto también nos van a atacar, también nos van a dar duro, mi hermano. Y va a ser otra ocasión para que tú empieces a experimentar el cuidado glorioso, amoroso de Dios. Y además del pan, además del agua, Él te va a dar la fuerza para combatir y vencer. Imagínese un pueblo peleando con sed y con hambre. Pero no, como Él sabe de qué tamaño es tu batalla, Él te va a dar el pan que necesitas y el agua que necesitas para que seas tan fuerte como para que veas la gloria de Dios en medio de tu victoria. Entonces, mi hermano, este pasaje es maravilloso, porque pensemos en esto. Siempre yo he predicado este texto que tiene que ver con la intercesión, ¿no? Entonces está ya Moisés levantando las manos a un lado a Aarón y al otro Hur, y cada vez que levantaba las manos el ejército de Israel estaba en victoria, y cada vez que las bajaba parecía que los amalecitas avanzaban en su empeño de vencer el pueblo de Israel. Mi hermano, eso es lo que yo siempre he predicado, pero hoy encuentro que Él es un Dios tan especial, tan providente, tan maravilloso. Todo lo prepara, mi hermano, todo lo prepara, hasta la victoria. Él la funde en nuestra historia para que podamos ver cómo nos permite ver su gloria, mi hermano. Moisés es figura de Cristo, y Él es nuestro perfecto, nuestro definitivo mediador. Y Él allí en la carta de Hebreos dice que está siempre vivo para interceder a nuestro favor. Digamos, es como el Moisés allí en el monte, ¿no? Moisés intercedía y el pueblo vencía. Pues déjeme decirle que Jesús está intercediendo por ti. El Espíritu intercede con gemidos indecibles, y mientras Él interceda, mientras Jesús esté en medio de esa intercesión, tú vas a ser vencedor. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Cuál es tu quejas? En Él siempre hay eficacia, porque Él es la viva eficacia. Pero también esa actitud de Moisés es un modelo para que los miembros de esta iglesia entiendan que además hay que hacer dos cosas: pelear y orar. ¿Sí ve, mi hermano? Sobre todo orar, porque mire que el orar traía como consecuencia ganar. A veces nosotros nos dedicamos a una de las dos,
oramos mucho pero no peleamos, o peleamos mucho y no oramos. Entonces no, aquí hay un equilibrio. Deje de quejarse, pelee y ore. Y la victoria será obra ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando en estos tiempos la iglesia sufre de tantas derrotas a manos de los enemigos, yo creo que es que hemos bajado las manos. Y las bajamos para abrir nuestra boca y empezar a quejarnos. A quejarnos. Mi hermano, es que a nosotros no se nos olvida que Dios es un Dios de victorias. Las manos alzadas hacen que la victoria esté con nosotros, porque esta es una guerra del Señor. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, mi hermano. Las manos caídas y las bocas de queja solamente cosechan derrotas. Así que hoy, en el nombre del Señor, te voy a pedir que tu boca se abra para orar a Dios y darle gracias por cada una de sus providencias. Recuerda que Dios trajo pan, recuerda que Dios ha traído agua, pero también recuerda que Dios está trayendo victoria y que Él no quiere que tú te quejes de tus líderes, que Él no quiere que tú te quejes de tu situación, que Él no quiere que tú te quejes y recuerdes un pasado que quizás para ti fue mejor, pero que Dios promete que tu futuro cada vez sea mejor. Tu pasado nunca va a ser mejor de lo que Dios quiere darte. Eso es lo que yo quiero hoy decirte en el nombre del Señor. Y sé que Dios traerá bendición y vida eterna. Quiero que tú y yo terminemos leyendo este pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y mire lo que dice el versículo 47. 17:47. Dice la palabra de Dios así: todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes, filisteos. ¿Usted no le parece eso supremamente hermoso, mi hermano? De Él es la batalla y Él te hará victorioso, pero tú tienes que bendecir a Dios por glorificarte en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, y deja de quejarte. Disfruta de la gloria, del poder de Dios. Mira cómo el árbol cae y hace que el agua se vuelva dulce. Mira cómo Dios hace que el mar esté en dos paredes sostenido para que pases en seco. Mira cómo Dios permite que haya agua suficiente en medio del desierto. Y mira cómo Dios vence a tus enemigos de manera sobrenatural. Así que no hay lugar a la queja. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo poderoso, grande, majestuoso. Que tu oración te ayude a mantenerte en victoria y viendo la gloria de Dios. Y ahora no me queda más sino decirle a los niños, quédense en un momento más, porque viene una historia, el final de una historia maravillosa que hemos venido trayendo en nuestras reuniones virtuales. Así que quédense escuchando a los niños y un abrazo a todos ustedes. No olvide que a partir de mañana ya se puede inscribir para nuestra próxima reunión, que será el 20 y será una reunión especial. Así que no se la puede perder. Los cupos se pueden acabar pero muy rápido. Así que inscríbase. Les esperamos en bendición a cada uno de ustedes. Les amo en el Señor. Les bendigo. Hola niños, Dios los bendiga, muy buenos días. Me alegra estar una vez más aquí con ustedes y en nuestra clase de hoy terminaremos nuestra historia acerca de la vida de Pablo. Así que acompáñenme a disfrutar de esta última lección acerca de la vida de este gran personaje. ¡Vamos! Y entonces siguieron en ese pueblo. Pablo y los otros querían llegar a Jerusalén, por lo que siguieron viajando sin saber que pronto experimentarían situaciones muy difíciles en sus vidas. Yo soy judío, nací en Tarso, pero crecí aquí en Jerusalén. Estudié con el gran maestro Gamaliel. Yo les he contado cómo Jesús se me apareció y quedé ciego.
Él me dijo que me enviaría a tierra de extranjeros a predicar. No merece vivir. ¡Que muera! ¡Qué descaro! Reconoce que trabaja con los extranjeros. Sí, les enseña nuestras costumbres, pero sin obedecer nuestra ley. ¡Muere, muere! Sí, que muera, que muera. Afortunadamente llegó un centurión romano y detuvo a la multitud. Llévenlo al fuerte y azótenlo. Averigüen qué fue lo que hizo. Centurión, debes saber que la ley romana prohibía azotar a un ciudadano romano antes de ser juzgado. ¿Quieres decir que eres ciudadano romano? Sí, soy ciudadano romano. Entonces debes hacer que se reúna la Junta Suprema y te juzgue. ¿Qué pasa, Capi? ¿Es por algo que dijimos? No, es solo que recordé que en esta etapa del viaje de Pablo fue cuando lo conocí, y las circunstancias no eran nada agradables. Por fin viajaré a Roma, la voluntad del Señor será cumplida, y pensar que has tenido que esperar más de 2 años. Yo era el capitán de ese barco, era joven y terco, me burlé de Pablo. Oye tú, prisionero, ¿de qué te alegras? ¿No te pesan tus cadenas? Creo que deberías tener vergüenza de llegar a Roma como prisionero. Cumplo con la voluntad de Dios. Viajamos algunos días y de repente nos vimos en medio de una tormenta. Capitán, debemos volver a la isla de Creta. Este clima se está poniendo peligroso. No, ya hemos estado demasiado tiempo en Creta. Llegaremos hasta Fenecia. Allí estaremos seguros. No se preocupe, capitán. Dios nos protegerá hasta llegar a Roma. El clima empeoró. La nave prácticamente iba a la deriva. Yo temí lo peor. Aseguren todo, la tormenta arrecia. Ya no puedo más, capitán. Esa tormenta ya ha durado 1 semana. Ya no puedo más. Echen la carga al mar. Todavía tenemos mucho peso. Fue la peor tormenta que he visto en mi vida. Duró 2 semanas. No podíamos comer ni dormir. Mi tripulación desfallecía. ¿Y Pablo? Pablo nos alimentaba y nos daba ánimo. Jamás vi a un hombre así. Era prisionero, pero irradiaba alegría, confianza, paz. Tome, capitán, debe comer para que pueda resistir. Tal vez perdamos el barco, pero todos sobreviviremos. Tenga fe, capitán, tenga fe. ¡Tierra! ¡Puedo ver tierra! Es un banco de arena, hemos encallado. ¡Esto es el fin! No, no se den por vencidos. El que sepa nadar salte y dirija hacia la playa, y el que no, aférrese a algo que flote. Tengan fe, tengan fe. Al decir esto, Pablo me miró y sonrió. Todos alcanzamos la playa y nos salvamos. Cuando la tormenta pasó, Pablo estaba orando por nosotros. Gracias, Señor, por habernos salvado a todos y por proteger al capitán para que pueda guiar a su gente. Es una bella historia. Sí, aunque Pablo nunca llegó a Roma. Por supuesto que llegó, aunque prisionero, pero llegó y pasó algunos años en la cárcel. Pero ¿saben qué? A cada persona que lo visitaba o tenía la oportunidad de hablar, le hablaba de Cristo y de la salvación. Pablo fue el primer gran misionero de la iglesia cristiana, el gran convencido de que Jesucristo es el Salvador del mundo entero, igual para los judíos que para los extranjeros. Fue fiel a su misión de proclamar las buenas noticias sobre Jesús al mundo de su tiempo, desde Jerusalén hasta Roma. Pero eso, niños, es otra historia. Y bueno, chicos, este es el final de esta gran historia de la vida de Pablo, de un gran hombre de Dios, de un gran siervo de Dios. Espero que hayan aprendido mucho acerca de la vida de este hombre y podamos tomar algunas cosas para poder vivenciarlas. Dios los bendiga y les envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. ¡Chao!